Bueno, buenas. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí, profe. Oh, buenísimo. Gracias, Franco. Bueno, comenzamos la clase y como siempre queda grabada para los chicos que se van conectando más tarde. La semana pasada estuvimos viendo lo que era la edición avanzada, ¿sí? En los editores de video. Habíamos visto que teníamos editores de videos básicos, que eran los que nos permitían eh, compilar los cortes de jugadas que hacíamos en Longomatch y, y ponerle una carátula y sacar un video simple, ¿sí? Y estuvimos viendo que hay editores de video avanzados que nos permiten hacer más cosas, ¿sí? Como aplicar títulos que duren toda la jugada, marcadores similares a los que podemos agregar en Longomatch o incluso mejores, o agregar efectos como el seguidor del jugador y ese tipo de efectos más avanzados, ¿bien? También podríamos agregar presentaciones y títulos animados. Eh, Todo esto lo vimos con el programa Adobe Premiere, que es de la familia de Adobe. Bien, generalmente todos los editores de video avanzado suelen tener este tipo de herramientas. Nosotros trabajamos sobre Adobe Premiere. Bien, les repito, para hacer un video análisis no es necesario dominar esta herramienta, ¿sí? Es una herramienta que nos da un plus, sobre todo en lo que es el trabajo final, ese video final, para que tenga una estética más profesional, por así decirlo, o en la utilización de esos recursos especiales que tal vez en programas que ya vamos a conocer la próxima clase, como ClipDraw, que son programas pagos, que requieren una suscripción mensual y demás, tal vez acá con Adobe Premiere, que si bien también es pago, pero es más fácil de conseguir en su versión pirata, ¿sí? Em, Se pueden generar recursos de estas animaciones en jugadas, ¿bien? Y además podemos hacer diferentes tipos de efectos especiales que se usan en este tipo de editores de video. Bien, eso en cuanto a lo que veníamos viendo, ¿bien? Hoy vamos a empezar a ver, de hecho lo vamos a ver durante la clase, todo, lo que sería estadísticas avanzadas, ¿bien? Eh, a partir del uso de Longomatch y después cómo trasladar estas estadísticas a Excel. Les recuerdo, yo les había comentado ya en la primera clase cuando hicimos el repaso de lo que sería Bioanálisis 1. Yo personalmente uso en mi club estadísticas básicas, ¿bien? Tengo una planilla de Excel, ¿sí? Donde, por ejemplo, tengo una hoja donde está el fixture con todos los partidos que vamos jugando, los resultados, los goles, ¿bien? Después tengo algunas hojas que tienen que ver con la planificación. Bien, esto no tiene que ver con estadística, pero sí con el uso de la herramienta. Bien, de Excel. Bien, tengo una hoja en lo que es la planificación. Esta es nuestra planificación base y, por ejemplo, esta es la planificación de esta semana, la semana 33. Después tengo una hoja donde es mensual, donde voy poniendo también una planificación más, les voy a mostrar la de agosto que está más completa, bien, una planificación, está toda la planificación del mes, nombrando rápidamente el tipo de trabajo que vamos a hacer y bueno, sobre todo lo más importante en esta planificación mensual, y sabiendo cuándo son los partidos y cuándo son los entrenamientos, bien. No, nos permite tener mucho más ordenado eso, bien. Eh, ok. Ya sí, en lo que vendría a ser específico de estadísticas, bien, yo llevo una estadística de origen de los goles, bien, tanto en goles a favor como en goles en contra, bien, eso yo lo que voy haciendo, miren, tengo en los partidos, yo me imprimo, ¿sí? Esta planillita, bien, en la que
Tengo los minutos los jugadores, ya cuando lleguemos a eso se los explico cómo la lleno. También pongo en esta planillita los jugadores que participan del arquero jugador para también tener claro cuáles son las camisetas que tenemos que tener a mano. Los jugadores que hacen la defensa al 5x4, los que hacen la defensa al 4x3, quiénes van a las barreras. A veces hay partidos donde asignamos jugadores específicos que tienen que estar en las barreras, en las defensas de tiro libre. Y acá, bueno, pongo las faltas, las tarjetas, pero acá voy poniendo los goles a favor nuestro y los goles en contra, ¿bien? Y pongo, por ejemplo, en goles a favor, quién hizo el gol, ¿sí? Y pongo de qué fue el Profe, gol, ¿sí? perdón, no se está viendo la planilla por lo menos acá en el Zoom. Bien. Pero si están viendo ahí, por ejemplo, el Excel. No, profe, dice estadística avanzada y quedó ahí en la pantalla. Ah, bien, ok. Entonces, vamos de nuevo. Ahora sí, ven el Excel, ¿cierto? Ah, Se Sí, ve profe, ahora ahí, sí. buenísimo. Ok. Bueno, rápido. El fixture, ¿sí? Que les había comentado. La planificación. Bien, esto es lo que es la planificación semanal, como la armamos. Acá incluso esta en la planificación semanal hasta la tengo dividida por horarios, bien, para que tengamos con el profe bien coordinado cómo son los trabajos. Le estaba mostrando la planificación mensual, bien, donde bueno, es un poquito más acotado la información que pongo en el entrenamiento, pero tenemos un panorama más global de cómo venimos trabajando. Y les estaba comentando, esta es la ficha que yo me imprimo y con la que llevo la estadística en los partidos, ¿bien? Que son los minutos de los jugadores, cómo van jugando. Y bueno, acá eran los nombres arquero-jugador de los jugadores que intervenían en arquero-jugador, en la defensa, el arquero-jugador y demás. Y acá, que les estoy mostrando seleccionado, tengo los goles a favor y en contra. Yo pongo el nombre, por ejemplo, en goles a favor, el nombre del jugador que lo hace y qué tipo de gol es. Y en goles en contra, simplemente pongo el tipo de gol que es. Bien. Y acá les muestro en el origen de los goles cómo lo cargo. Bien. Entonces, fíjense, tenemos separado ataque, ¿sí? Si es un gol de ataque posicional, de salida de presión, defensa, si es un gol en robo, ¿sí? A partir de la presión, un robo en primera línea, si es un gol de transición, o sea que estamos defendiendo ya con defensa baja y salimos a la contra, todas las situaciones de balón parado, banda corta, banda media. Si son de banda larga, los pongo como ataque posicional o salida de presión, de acuerdo a lo que, como esté la marca. Córner, tiro libre, sexta falta o penal. Y segunda jugada, ¿sí? Porque muchas veces vieron que hay goles de córner o tiro libre que haces la jugada o el rival hace la jugada, no finaliza, ¿sí? Y tal vez en dos o tres pases más llega el gol. Que si bien no es la jugada preestablecida, es una situación de esa de córner, de esa banda corta, ¿sí? O defensa en su caso. Entonces, eso los cargo como goles de segunda jugada. Y después tengo la estadística de eh, las situaciones especiales, ¿no? Ataque 5x4, defensa 5x4, 4x3 y en ataque y defensa. Bien. Lo mismo hago con goles en contra. Y bueno, así está la estadística que vamos llevando, por ejemplo, este año, ¿bien? Y nos da que tenemos 21 goles en ataque, 24 a partir de la defensa, 22 en situaciones de pelota parada y 25 de situaciones especiales. La verdad que bastante repartido. Bien. Ok. Bueno, lo mismo en eh, goles en contra. Otra estadística que llevo es la de los minutos jugados. Bien. Esto es todo el año, los minutos que han ido jugando los jugadores. Tengo acá los primeros tres los arqueros y después siempre ordeno de jugador que más juega al que menos. Bien, y acá están los minutos partido por partido que han ido jugando. Acá les muestro en la planilla que yo me imprimo, mi forma de llevar es
pongo las iniciales del jugador que entra, ¿sí? Entonces, cuando tengo cargado por las dudas, cada cuadradito significa 30 segundos, ¿bien? Que el jugador está en cancha 30 segundos. Yo acá tengo cargado del minuto 0 o del 20, lo tengo en ascendente y en descendente, por las dudas que generalmente todos los tableros electrónicos son en descendente, pero bueno, si te tocan alguno en ascendente, por las dudas lo tengo ajustado. Bien, entonces, por ejemplo, yo acá te pongo el equipo titular. eh, Franco S, sí, pongo las iniciales, siempre así. Franco S, eh, Rulo, eh, Juan y David, por ejemplo. Bien, cuando viene el cambio, realmente el arquero no lo cambiamos, pero sí el cambio de cuarteto, por ejemplo, que nosotros lo solemos hacer entre los 2 minutos y medio y los tres, pongo acá el jugador que entra, ¿sí? Eh, Ricardo, eh, no sé, Santiago, Mono, ¿sí? Voy poniendo las iniciales que yo ya siempre me las acuerdo y em, Pata, ¿sí? Por ejemplo, le decimos Pata al jugador, le pongo PT. Bien. Y así, entonces yo ya sé que este jugador acá, ese, sí jugó 2 minutos y medio, porque son 5 cuadraditos. Bien. Entonces yo una vez que finaliza el partido, cuando paso la estadística, ¿sí? Voy contando los cuadraditos y hago la suma de cuántos minutos jugó en total. Bien. Y esa es la estadística que cargo acá en minutos. Bien. Los goles, ¿sí? Estadística de los goles jugador por jugador, fecha por fecha. Y también siempre llevo una estadística personal de las tarjetas. Bien. Si bien por ejemplo, en el caso de AFA, el sistema, el Comet, te da esta estadística y de hecho es la que es la oficial y es la que vale, a mí siempre me gusta ir llevando, cargando las tarjetas y voy contratando con el Comet que sea lo que yo escribí. Bien. Bueno, todas estas estadísticas son estadísticas básicas. Bien. Cuando yo me refiero a estadísticas avanzadas, es, por ejemplo, armarnos una planilla como esta eh, de pases bien dados, de pases errados, de recuperaciones, de finalizaciones al arco o finalizaciones fuera. Bien, son estadísticas que yo llamo avanzadas porque llevan bastante más tiempo, ¿sí? Procesarlas y cargarlas. Bien, hay dos formas, ¿sí? Que podríamos hacerla. Una es estando nosotros durante el partido, ¿sí? Si somos un ayudante de campo o un analista de video, bien, podríamos tener una planilla similar a esta donde vamos poniendo eh, cuántas pérdidas tenemos o cuántos robos o cuántas recuperaciones tenemos, ¿sí? Las vamos marcando y ponemos el nombre del jugador, bien. Y después lo mismo que hacemos con los minutos, sacamos la cuenta, ¿sí? Y lo llevamos a una estadística, a una planilla eh, más completa de fecha por fecha. Ahora ya les voy a mostrar unos ejemplos de cómo trabajan algunos equipos esto. Bien. Y otra forma es aprovechar Longo Match. Bien. Volvemos a la presentación. Aprovechar Longo Match. Bien. Para que mientras nosotros vamos haciendo la visualización del partido, ¿sí? Cuando vemos nuestro partido, con los botones ir eligiendo, ir marcando esas situaciones. Bien. Por ejemplo, como les dije recién, cosas que podemos registrar en estas estadísticas, ¿sí? Eventos, serían pérdidas y recuperaciones, finalizaciones, duelos, uno, duelos individuales, duelos uno por uno, ofensivos y defensivos, bien, los jugadores que ganan duelos ofensivos, ¿sí? O los jugadores podemos poner que juegan duelos ofensivos, sí y sí estuvo ganado o perdido, y lo mismo defensivo, bien. Son estadísticas que vamos registrando durante el corte de video propio y que además en Longo Match podemos asignarle un sector de la cancha donde se realizó, por ejemplo, esa recuperación, esa pérdida, o donde se realizó ese lanzamiento de finalización.
y también lo podemos asignar a un jugador. Bien, todo esto después podemos exportar los datos y las imágenes y cargar esos datos en planilla, incluso las imágenes también. Bien, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer algunas configuraciones previas a las que veníamos haciendo, ¿sí? Una es si vamos a registrar esas pérdidas, esas recuperaciones, esas finalizaciones o esos goles, em, jugador por jugador de nuestro equipo, ahí sí tenemos que cargar nuestro equipo y cargar todos los nombres de los jugadores de nuestro equipo. Bien, también en lo que sería la botonera, recuerden esa botonera simple que yo les digo que me gusta usar. Bueno, para llevar este tipo de estadísticas tenemos que generar nuevos botones, bien, y además a esos botones asignarle una posición en el campo. Bien, entonces vamos a ir a Longomatch. Lo primero que les dije es, se está viendo Longomatch ahora, ¿cierto? Bien, Sí, buenísimo, gracias. Bueno, abrimos Longomatch. Lo primero que hacíamos, que les dije, era configurar el equipo. Bien, yo acá tengo configurado mi equipo, nueva estrella, y tengo todo el plantel. Bien, yo lo que hago es poner a todo el plantel como titular, ¿sí? Para no tener que andar usando el botón de cambio de jugadores, que es una herramienta que está más pensada para cancha de once, donde un jugador se realiza un cambio y un jugador no vuelve a entrar. Nosotros que tenemos cambios continuos y constantes, tener que andar haciendo mientras visualizamos el video esa situación de cambiar los jugadores nos demora mucho. Entonces yo lo que hago es poner a todos los jugadores como titulares. Bien, entonces pongo que quiero un equipo de 18, a ver, 1, 2, 3, 4, 16, en este caso 18 jugadores. Bien. Y lo otro que hago es en la táctica, ¿sí? Esto tiene que ver relacionado con cancha de 11 que se pone 4-3-1-2. Nosotros, si quisiéramos, podríamos poner 1-1-2-1, ¿sí? Y nos mostraría eh, arquero, cierre, alas y pivot. Bien, pero nos dejaría los suplentes. Entonces yo lo que hago, pongo una táctica que me permita tener todos los jugadores adentro. Y lo que sí hago es los separo por posición. Entonces, en la primera línea que tengo dos, ¿sí? Son los arqueros. La segunda línea que tengo tres son los cierres. La tercera línea que tengo tres son los alas derecho. Bien. La cuarta línea son los alas zurdos y la quinta línea son los pivots. Bien, yo lo ordeno así para poder ir identificándolo más rápido. Bien. Después, acá en el jugador en sí, le podemos poner nombre, apellido, apodo. Bien. Hay más información para cargar, que para mí no es relevante, ¿sí? Como nacionalidad, altura, peso, cumpleaños y demás. Simplemente ustedes, si quisieran, podrían ponerle el apodo y nada más, para dejarlo un poco más completo y más ordenado. Yo le pongo nombre, apellido, apodo, pongo la posición, el arquero y el número que usa. Bien. Pero ustedes tranquilamente podrían poner si quieren el apodo o el nombre y el número que usan y ya es información suficiente. Bien. Lo mismo hago con todos los arqueros, con todos los jugadores. Bien. Perfecto. Este es mi equipo, el de mi club, que yo lo tengo configurado. Bien. Descartamos. Fíjense, la otra vez estábamos viendo acá cómo armábamos, este era el equipo de Alfa Huracán, habíamos armado y cómo podemos ir modificando lo mismo. Recuerden que en la versión gratuita de Longo Match solamente puedes configurar dos equipos personalizados, pero con uno es suficiente, ¿sí? Si trabajamos en un solo club, yo tengo el local configurado. Bien. Segunda parte de las configuraciones que teníamos que tener en cuenta eran los botones especiales. Bien. Y acá hay algo que está bueno tener que es que entender que nosotros podemos tener un panel donde tengamos todo, ¿sí? O tener diferentes paneles, ¿sí? Por ejemplo, un panel
simplemente para hacer análisis de rival con estas jugadas y un panel para hacer el análisis propio con las estadísticas, ¿bien? Y tener los botones de la fase del juego y además los botones de las estadísticas. O si solamente queremos hacer sacar la estadística, los videos propios, podemos eliminar la fase del juego y tener solo los botones para estadísticas, ¿bien? En mi caso, yo solo uso este panel porque las estadísticas avanzadas yo hoy no las estoy haciendo en mi club, ¿sí? Porque demandan tiempo, esto que yo siempre les vengo contando entre lo ideal y lo que nos lleva a la realidad. Demandan bastante tiempo realizar esta carga estadística y sobre todo llevarlas al día, ¿sí? Eh, y considero que esa información que termino sacando no termina siendo relevante a lo que es el conocimiento que ya tenemos del plantel, donde ya sabemos cuál es el jugador que tiene más pérdidas, que no, por qué, ¿sí? El que tiene más pérdidas ahí generalmente es el que gana más duelos ofensivos, el que más encara es el que más va a perder duelos ofensivos, sí, porque es el jugador que más encara, ¿sí? Entonces, para el nivel en el que estamos jugando nosotros, considero eh, que no es tan relevante esa toma de estadística para las decisiones que tomamos como cuerpo técnico, ¿bien? Sí, está bueno y la otra vez lo debatía con el técnico que yo cumplo el rol de ayudante de campo y de analista, entonces él me decía, y me gustaría tener estadística, bueno, pero ¿para qué la vas a usar? Bueno, estuvimos debatiendo un poco a ver si tal vez nos armamos para el año que viene empezar a hacer algunas estadísticas, ¿bien? Él también me planteaba, bueno, no hace falta que las hagamos todas las semanas, podemos hacer una cada 5 partidos. Pasa que si vos haces una carga de estadística cada 5 partidos no termina siendo real, termina siempre simplemente siendo un muestreo. Pero cuando la haces, a mí me gusta hacerlo completo, ¿sí? Y es importante esto, les repito, que cuando decidamos hacer estadísticas, hagamos algo que podamos hacer siempre, ¿sí? Entonces yo sé que las estadísticas de los minutos la puedo hacer siempre, la estadística del origen de los goles las puedo hacer siempre, ¿sí? La de tarjetas y goles es algo secundario, ¿bien? Esas son las dos estadísticas más importantes que hoy yo llevo, ¿bien? Y sé que como la tengo armado, lo puedo hacer siempre. Podría poner en algún momento hice estadísticas de recuperaciones, de pérdidas, ¿sí? De finalizaciones, que es lo que vamos a ver hoy, pero bueno, después terminé considerando que era demasiado trabajo para el rédito que le sacaba en el nivel que yo dirigía. Bien, tal vez si el año que viene estoy en un equipo mucho más, o el día que esté en un equipo mucho más profesional, eh, sí sirvan esas estadísticas y bueno, sí le dedique el tiempo necesario. Bien, bueno, les comentaba lo de los botones. En este caso vamos a dejar los botones de la fase de juego y vamos a agregar algunos botones específicos para las estadísticas. Bien, entonces agregamos un botón nuevo, fíjense acá, y vamos a poner un botón para pérdidas. Bien, pérdidas. Bien, este botón se va a llamar simplemente pérdidas. Entonces no vamos a mostrar las etiquetas. Bien, vamos a crear un botón nuevo que se llame eh, recuperaciones. Recuperaciones. Bien, este tampoco vamos a mostrar las etiquetas internas. Bien, vamos a crear uno que se llame duelos ofensivos o uno por uno ofensivo. Y este sí, le vamos a poner correcto o fallo. Bien, sí, sí lo vamos a dejar así. Le podríamos poner ganado o perdido, pero bueno, lo dejamos ahí como correcto o fallo. Y vamos a hacer otro botón para duelos uno por uno defensivo. Defensivo. También, bueno, uno por uno defensivo, así entra la etiqueta. Este también le dejamos correcto o fallo. Bien. Y vamos a crear otro botón para eh, finalizaciones. Finalizaciones.
Y este, por ejemplo, podríamos crear eh, tres etiquetas. Bien, etiquetas por línea. Vamos a dejar una ahí. Y vamos a crear tres etiquetas. Entonces, en vez de resultado, bueno, sí, resultado. Y le vamos a poner gol fuera, no, perdón, gol, atajada. Y vamos a agregar una etiqueta nueva que se llame fuera. Bien. Entonces nosotros finalizaciones le vamos a poder poner si fue un remate que fue al gol, si fue un remate que fue atajado, ¿sí? O si fue un remate que fue fuera. Bien. Bueno, con estos botones creo que es suficiente para mostrar cómo funciona. Bien. Y ahora sí, también vamos a usar estas, em, estas, estas imágenes de las canchitas, ¿bien? Que por defecto vienen en cancha grande, pero nosotros podemos modificarlas, ¿bien? Entonces, hacemos clic acá, ¿sí? Y vamos a ir a buscar la imagen donde la tengamos guardada en la computadora, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es agregar acá canchas Longomatch, ¿bien? Fíjense, yo acá tengo una imagen de un arco y de diferentes canchas. Lo que vamos a hacer, a mí me gusta usar esta, que la tengo dividida por zona uno 2 y 3, ¿bien? Eh, entonces vamos a poner, agregar esta, ¿bien? Y por ejemplo, en portería vamos a agregar arco, ¿bien? Ahora me acordé esto de las zonas, por ejemplo, en pérdidas sí podemos mostrar etiquetas, ¿bien? Y le podemos poner sí, eh, en vez de resultado, sector, ¿sí? Podemos poner zona uno, zona 2 y agregamos otra, zona 3, ¿bien? Lo mismo podríamos aplicar para recuperaciones, ¿sí? Incluso también podríamos sumar para los duelos ofensivos y defensivos, ¿bien? Vamos a dejar acá para tenerlo como ejemplo, ¿bien? Entonces, yo ya agregué el campo completo y la portería. Medio campo no lo agrego porque no lo uso, pero bueno, si ustedes quisieran registrar estadísticas en medio campo, la podrían agregar, ¿sí? Que sería esta, ¿sí? Estas imágenes yo después se las paso, no hay problema, me las piden y se las paso, y si no las buscan ahí en Google. Bien. Y ahora sí, acá, una vez que ya tenemos cargadas las canchitas acá, sí, en el botón, cuando seleccionamos el botón, bien, acá, sí, en posición del campo, posición del medio campo y posición de portería, le decimos si lo vamos a etiquetar o no, ¿sí? Entonces le ponemos, por ejemplo, para pérdidas, etiquetar como punto, ¿bien? Para recuperaciones, etiquetar como punto. Para los duelos ofensivos y defensivos, etiquetar como punto, ¿bien? Y para finalizaciones, vamos a poner etiquetar como trayectoria, porque vamos a mostrar de dónde sale y hacia dónde va el tiro. Y acá en finalizaciones también vamos a usar etiquetar como punto la portería, ¿bien? Entonces, una vez que creamos los botones de las estadísticas que necesitamos, guardamos el panel, ¿bien? Y ahora sí, ya nos vamos a crear un proyecto, ¿bien? Creamos un proyecto nuevo, fichero de video, acá temporada 2025, competición, primera BAFA, y acá le ponemos fecha 24. Esto fue, vamos a ver el partido del fin de semana de mi equipo, Nueva Estrella versus Nueva Estrella 1 Arsenal. Fue el partido que jugamos el viernes. Bien, entonces yo acá sí elijo a mi equipo, acá es importante, para poder tener a mis jugadores, ¿sí? Para cargar la estadística. Y acá pongo equipo visitante, porque yo no cargo la estadística de los rivales. Si quisiéramos cargar la estadística de los rivales, deberíamos crear al equipo visitante. Bien, buscamos el video, fecha 24 Arsenal, partido completo. Bien.
y iniciamos el proyecto. Bien, fíjense que ahora tenemos el panel nuevo, ¿sí? Con los nuevos botones que creamos. Bien, y acá también dejamos, bien, lo que sería, eh, yo siempre esto antes lo achicaba, ¿sí? Porque no lo usábamos, pero ahora sí, como lo vamos a usar, las formaciones las dejamos acá. Bien. Y acá empezamos a, como venimos haciendo normalmente, a ver el partido. Bien. ¿Sí? Empezamos a ver el partido, adelantamos, ya estuvimos viendo cómo usábamos los atajos para poder adelantar. Si quieren podemos acelerar, no lo vamos a hacer en este momento para poder ir viendo las jugadas más detenidamente. Bien. Y bueno, inicia el partido. Bien. Entonces, listo, esto es una situación de ataque posicional. Bien. Podemos marcar acá ataque posicional. Como no me interesa, ahora nos vamos a centrar en las estadísticas. Si me interesa lo que va a pasar ahora. Bien. Por ejemplo, acá un jugador que pierde un duelo uno contra uno. ¿Sí? Fíjense, quiso tirar un caño en banda, la situación defensiva, ¿sí? Y la pierde. Bien. Entonces acá vamos a eh, esta es, yo lo cuento como un uno contra uno ofensivo, ¿sí? Porque no fue un pase mal dado. El jugador decidió, ¿sí? Querer ganar ese duelo uno contra uno a través del caño, que es una forma de ganar el uno contra uno. Entonces, eso lo pongo dentro de uno contra uno ofensivo, fallo. Bien. Entonces, uno pone un ofensivo fallo. Acá yo no le cambio el nombre, lo dejamos así. Y acá sí elijo el jugador que lo hizo, ¿bien? Que fue acá, Santino. Bien. Entonces, fíjense que ahí cuando yo podemos elegir más de uno, ¿sí? En este caso, como esta estadística la cargamos individual, elijo uno. Acá Santino, lo vuelvo a seleccionar, se me marca en rojito. Bien. Y entonces, un uno contra uno que falló, ¿sí? Y guardamos. Bien. Fíjense acá, ya me queda el corte de video, pero además me queda registrado para la estadística, que es lo que vamos a ver enseguida. Bien. Seguimos viendo. Bien, esa es una pérdida. Bien. Fíjense el jugador. Vamos de nuevo. Tenemos la pérdida del duelo ofensivo, una recuperación, ¿sí? Entonces, en este momento, no, pero esta no es una recuperación porque no roba, ¿sí? Entonces no la vamos a tomar como recuperación. Sí, vamos a tomar acá que se equivoca y tiene una pérdida. Bien. Entonces, vamos a pérdidas, ¿sí? Seleccionamos pérdida, seleccionamos el jugador que lo hizo, que en este caso fue Lorenzo. Bien. Ponemos en qué sector de la cancha fue, que fue en la zona uno. Y además podemos marcarlo en el punto acá. Bien. Fíjense, yo ahí puse un puntito donde fue la pérdida. Bien. Lo mismo con lo que pasó con el duelo ofensivo, como olvidé mostrarle, editamos propiedades. Bien. Y acá podemos marcar el dónde perdimos ese duelo ofensivo. Y fíjense, yo ahí marco ese puntito. Bien. Ok. Seguimos viendo el partido. Fíjense que por eso yo le digo que esto lleva tiempo. Obviamente que contra más lo haces, más dinámico es, más vas agarrando la mano, más rápido lo vas haciendo, pero lleva tiempo cargar todas estas estadísticas, ¿sí? Porque te tenés que ir frenando, viendo situación por situación, ¿sí? Bien. Ese, ese pase yo no lo tomo como pérdida, porque en realidad es un pase de progresión que o se va por fuera o queda en las manos del arquero, no lo considero pérdida. Ahí va en cada uno cómo decide procesar las estadísticas y qué considera pérdida y qué no. Bien, eso ya, como venimos hablando en un montón de situaciones, tiene que ver ya personalmente cómo nosotros interpretamos. Bien, seguimos viendo el partido. Viene ahí una presión, a ver si hacemos alguna recuperación, algo. Bien. No lo tomo como recuperación porque la pelota se fue afuera y no quedó en poder nuestro. Si ahí hubiera quedado en poder nuestro, lo tomamos como recuperación.
Seguimos viendo. Quiero llegar al menos a registrar una finalización. Esas pelotas divididas, podríamos tomarla como pérdida. En este caso no lo voy a hacer, bien. Me gusta más tomar como pérdida los errores no forzados, bien. Defensa, vamos a saltar. Quiero que lleguemos. Ahí está, a ver. Bueno, mira. Duelo ofensivo, otra vez. Ahí está. Teníamos. Ahí podemos registrar dos cosas. Fíjense. Un duelo ofensivo perdido por el mismo jugador que hizo la pérdida del duelo ofensivo anterior. Entonces, duelo ofensivo fallo, lo perdió Santino, pero ahora en este sector de la cancha. Bien. Pero seguido tenemos esa recuperación, si quisiéramos cargar, pero me importa la finalización que registremos ahora. Entonces, tenemos una finalización, frenamos, cargamos la finalización que fue atajada, ¿sí? Entonces, finalización atajada, ¿bien? Se hizo en este sector de la cancha, marcamos el puntito, y fíjense que ahora me marca para hacer un segundo clic, que es la trayectoria, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí marco hacia dónde fue. Entonces tenemos la trayectoria del tiro, ¿bien? Y acá le ponemos que fue a este sector de la cancha, más o menos, ahí está el punto. Y fue uno de los alas zurdos, en realidad fue acá, este, bien. Y marcamos el jugador, ¿bien? Ok. Vamos a ver si cargamos otra finalización para generar un poquito de movimiento en la estadística. Acá. Bien. Bueno, por ejemplo, en finalizaciones podríamos agregar bloqueo como una etiqueta más. Bien. Porque no fue atajada, sino fue bloqueado por un defensor. Bien. No la tenemos cargada, así que no la vamos a registrar. Vamos a buscar otra. A ver si viene acá. Buscar un tiro al arco. Vamos a ver si aparece un tiro al arco más. Vamos a saltear a ver si buscamos. A ver acá. Bien, bueno, esto es una finalización. Si no es un tiro al arco, fíjense, es una finalización de taco. No es un tiro frontal, pero es una finalización. Bien, bien. Entonces, frenamos ahí. Vamos a finalización. Una finalización que fue fuera. Bien. Cargamos. Fíjense cómo apretamos el botón fuera directamente, ya nos carga acá. Fue afuera, entonces no cargamos acá en el arco y sí ponemos acá que se dio desde el centro, que fue afuera y marcamos la trayectoria y la hizo el pivot, que en este caso es el Patas Flores. Bien, ok. Bueno, fíjense, este es el proceso que vamos haciendo a lo largo de la visualización todo el partido. Bien, guardamos, guardar proyecto, bien. Y acá en herramientas, bien, podemos ir a mostrar estadísticas del proyecto. Bien, entonces, primero, por ejemplo, acá tenemos una estadística más general. Bien, donde podemos ver que acá nuestro equipo tuvo una pérdida, que tuvo dos duelos ofensivos y que tuvo dos finalizaciones. Bien. Acá nos muestra una estadística completa, listado por listado, bien de todos los jugadores de nuestro equipo. ¿Sí? Fíjense, acá, fíjense, vamos a buscar a Santino, que fue el que perdió los uno contra uno. Santino, ¿sí? Fíjense, acá nos marca que tuvo un total de dos duelos ofensivos, pero los dos fueron fallos. Bien, entonces, esta estadística es la que a nosotros nos sirve para después pasar a una planilla de Excel, ¿sí? Y tenerla guardada. Bien, y por ejemplo, finalizaciones, vimos la del Pata, ¿sí? Entonces acá, fíjense que tuvo una finalización, ¿sí?
y de esas finalizaciones, esa única finalización fue fuera. Bien. También, si quisiéramos, esto es lo más fácil, entonces nosotros nos llevamos esta tablita o vamos copiando los datos de acá a la planilla de Excel, ya vamos a ver después cómo queda. O si no, también podemos ir buscándolo por jugador. Bien, entonces, fíjense, buscamos acá Ezequiel, Franco, Lorenzo. Bien, fíjense, Lorenzo yo le había cargado una recuperación y una pérdida, si no me equivoco. No, recuperación no, le pusimos una pérdida. Entonces, Lorenzo, bien, tuvo una pérdida en zona uno. Bien. Fíjense, una pérdida en zona uno. Entonces también acá tenemos gráficos de cuántas pérdidas hubo en cada zona, ¿sí? Y acá tenemos marcado el puntito de en qué sector de la cancha se hizo. Bien. Y vemos, por ejemplo, vamos a buscar a Santino, que es el jugador que perdió los duelos ofensivos. Y fíjense acá también, Santino, dos duelos ofensivos, bien, y los dos fallaron. Bien. Esto es jugador por jugador. Y también podemos ir al tipo de evento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos duelos ofensivos, ¿bien? Y acá está buena también esta estadística, ¿sí? De, acá se nos juntan todos los duelos ofensivos. Fíjense, el que perdimos acá y el que perdimos acá, ¿bien? Los duelos ofensivos que tuvimos acá y acá. Y, por ejemplo, en finalizaciones, acá tenemos las dos finalizaciones que registramos, ¿bien? Incluso si hacemos, creo que si le hacemos clic nos da la información del jugador. No. Bueno, acá tenemos el sector de la cancha donde fueron las dos finalizaciones, una que fue al arco, la otra que fue fuera, y la que fue al arco, que la registramos, ¿sí? A qué sector del arco fue. Bien. Entonces acá tenemos estos gráficos que después nos sirven para llevarlos a nuestra planilla de estadística. Bien. Ok. Entonces, bueno, guardamos y ahora les voy a mostrar rápidamente, igual lo vamos a ver de nuevo la clase que viene para que no se pierda. Le voy a mostrar un ejemplo de cómo Emma Santoro, el actual director técnico del Córdoba Futsal, Córdoba Patrimonio Futsal en España, ¿sí? Cómo él registra toda esta estadística, ¿bien? Cómo lo hace en un equipo profesional donde se justifica tener toda esta estadística, ¿bien? Y acá les voy a ir mostrando, bien. Por ejemplo, él tiene su estadística propia, ¿bien? Él hace una planilla, ¿sí? Por cada partido, ¿bien? Y él acá tiene, por ejemplo, el listado de dos jugadores, ¿sí? Si estuvo convocado, si participó, cuántos minutos, si tuvo goles, si y tuvo asistencias, por ejemplo, ¿bien? Y acá tiene las estadísticas de los botones que se las trae a la planilla de Excel. Recuperaciones, en qué sector de la cancha, zona uno, zona 2, zona 3. Pérdidas, zona uno, zona 2, zona 3. Los tiros o finalizaciones que la habíamos llamado nosotros. Si fue, si fue gol, si fue afuera, si fue atajada. Y también a qué sector. ¿Sí? No, en este caso no pone los sectores, sino que tiene varias separaciones, si fue atajada, si fue bloqueada por un defensor, etcétera. ¿Bien? Los regates, que vendrían a ser los duelos ofensivos, si fue acierto, si fue fallo, lo mismo con los duelos defensivos, y también pone las faltas, las tarjetas. Y acá él también lleva una estadística que está bastante buena, que es si su cuarteto hizo goles a favor o tuvo goles en contra. Bien. Después, por ejemplo, esta es una estadística ya del partido en sí. Acá la tiene diferenciada por jugadores y acá es del equipo en sí. Bien. Por ejemplo, de todos los disparos, los tiros. Bien. Fíjense si fue gol, si fue parado, si pegó en el palo, si fue desviado, si fue bloqueado, si fue salvado, si fue fuera. Bien. Esa es toda la división que él hace de los tiros. Bien. Eh,
y en qué zona se hicieron. Él también grafica en qué zona se hicieron. Bien. Tiene los cuartetos, marca los cuartetos que hicieron goles y los que recibieron goles. Bien, goles a favor y goles en contra. Ya les voy a mostrar en la próxima estadística cómo carga eso, que está bastante buena esa estadística. También la quiero empezar a llevar. También carga una estadística de en qué tiempo fueron los goles, bien, si fueron el primer tiempo, si fueron el segundo tiempo, los goles a favor y en contra, y si fueron los primeros 5 minutos, en los segundos 5 minutos, en los terceros 5 minutos, y en los últimos 5 minutos, bien. Fíjense, acá está la estadística por zonas, bien, en qué zonas fueron las recuperaciones, en qué zonas fueron los duelos y en qué zonas fueron, por ejemplo, las finalizaciones, bien. Las pérdidas, recuperaciones, los duelos y las finalizaciones, con también el sector de la cancha. Bien. Perdón, el sector de la cancha y el sector de la portería, bien, del arco. Acá más detallado, bien, fíjense. Él para finalizaciones también las etiqueta en zonas y tiene una bastante compleja, ¿sí? Que le pone zona 9, zona 8, zona 7, zona 1 estos costados, zona 5, zona 4 y 6 estos sectores y zona 2 acá frente al arco, ¿bien? Es muy rebuscada, demasiada separación por zona. Yo creo que ni siquiera sé si haría zonas, pero bueno, vuelvo a insistir, es al detalle que quiera llevar cada una de sus estadísticas, ¿bien? Y acá él lleva la estadística de tríos, que es, fíjense, recuerdan acá donde él ponía los cuartetos que le hacían goles, ¿bien? Esos cuartetos él los divide en tríos, arma todos los tríos posibles de ese cuarteto y va poniendo eh, cuántos reciben goles y cuántos hacen goles, ¿bien? Entonces le da una estadística que está bastante buena a la hora de armar los equipos, saber si hay dualidades o tríos o cuartetos, ¿bien? Que hacen muchos goles o que reciben muchos goles. Y esa es una información que está bastante buena a la hora de tomar decisiones de cómo uno va armando los cuartetos. ¿Bien? Me parece una estadística interesante que está buena de llevar. ¿Bien? Y fíjense acá un poco más detallada, ¿sí? Fíjense. Entonces, este trío de acá de Jesús, de Cayo y de Ricardo hizo 2 goles. ¿Bien? Este con Seki, Jesús, Cayo y Seki hicieron un gol. Bueno, y así va sacando una estadística. Como siempre, se puede hacer más simple o más compleja, pero es bastante interesante si la queremos llevar. Acá la estadística de los tiempos y los minutos, de donde fueron haciéndole los goles. Bien, fíjense, primera parte, segunda parte, goles a favor, goles en contra, y dividido ahí por cuartos de cada tiempo. Bien, y esto está bueno porque le permite saber si te hacen muchos goles al principio del partido o al principio de la segunda parte. Por ejemplo, no llevo esta estadística, pero si la cargara de mi equipo, yo les diría que a nosotros nos hacen muchísimos goles en el principio de la segunda parte. Bien. Entonces es una estadística que está buena para trabajar, por ejemplo, reforzar la concentración o qué equipos arrancan esa segunda parte y demás. Bien. Y acá, bueno, un poco más, les muestro lo que sería esta planilla completa del partido, ¿sí? De los goles a favor y en contra. Bien. Toda esta información de Manuel en Córdoba, él la mostró en uno de los cursos que hice yo con él, ¿sí? Y bueno, obviamente le pedí permiso para poder mostrársela a ustedes. Si alguno la quiere, me la pide por privado, incluso no tengo problema de pasarles el video del curso en sí. Lo único que eso sí lo tengo que hacer por privado, pero si alguno lo quiere, no hay ningún problema, me lo pide. Así que bueno, eh, eso es todo en lo que concierne a estadísticas. Bien. Por último, perdón que se me hizo un poquito más larga la clase, les quiero comentar que tenemos que ir trabajando, preparando el trabajo final de la materia, ¿sí? No nos quedan muchas clases, si no me equivoco, creo que nos quedan 3 más. Bien. El trabajo va a ser que hagamos
el videoanálisis de un rival, ¿bien? Tenemos que elegir al rival que vamos a analizar. Puede ser real de un equipo en el que estén ustedes, o puede ser yo soy Boca y voy a analizar a Independiente, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de ver más de un partido, está bueno, ¿sí? Entonces elegir ver dos o tres partidos, como ya habíamos visto que se hace el análisis del rival, elegir esos partidos para analizar, realizar los cortes de las diferentes fases del juego en Longomatch, elaborar un informe del rival y un plan partido, ¿sí? No hace falta que sea un informe súper extenso, elaborado, como los que estuvimos viendo ejemplo, simplemente es, por ejemplo, el caso Independiente. Voy a analizar Independiente. Independiente es un equipo que sale 3-1, que juega directo, que tiene pivots dominantes, ¿bien? Y es un equipo que defiende con cambio, hace una presión alta y con cambios, ¿bien? En base a esa información, nuestro plan partido va a ser eh, replegar la defensa para evitar el juego directo, ¿sí? Y luego hacer una presión progresiva, por ejemplo, o presionar alto y que nuestro poste, nuestro cierre, gane todos los balones divididos en el juego directo con el pivot. Bien, cualquiera de las dos es válida, sobre todo si se ejecuta bien. Y obviamente hacer un video para mostrarle al rival con estas características que le digo yo, que no tiene que ser un video largo, que tenemos que mostrar lo justo y lo necesario, filtrar esa información que le vamos a mostrar al rival. Y bueno, subir el video a YouTube, que eso lo que van a hacer es me lo mandan al mail, ¿sí? Para después que yo lo vea y le haga la devolución correspondiente. El trabajo lo pueden hacer individual o lo pueden hacer en grupo. Yo le hago una recomendación de 3 o 4. Si ya tienen un grupo armado de trabajo de 5 compañeros, no hay problema. No, le pido que no sean 10. Bien, si son 3, 4, 5, no hay problema. Y si lo quieren hacer individual, tampoco hay problema en este caso. Lo ideal es que me manden al mail, ¿sí? El video listo para el 19 de septiembre. Tenemos 2 semanas para trabajarlo. Y en la clase el lunes 22 de septiembre vemos ese video que mandaron, ese trabajo. Les hago la evolución y debatimos lo que vimos, cómo planteamos ese plan partido y demás. Bien, es simple. eh, Ni siquiera es algo que me obliguen de la escuela, va con nota, es una cuestión de hacerlo, de ponerse, de vivenciar la situación de hacer video, de analizar, ¿sí? Al rival y, y animarse a hacerlo. Bien, puede estar mejor, puede estar peor, la idea es que lo hagan y sobre todo para ustedes. Y sí, obviamente después yo eh, informo, bueno, se presentó o no se presentó, y les voy a dar mi evolución donde les voy a decir si está mejor logrado o todavía le falta un poquito, pero simplemente eso. Así que bueno, eso es todo por hoy. No se asusten con el trabajo, es súper simple. Cualquier duda me escriben. Nos vemos. Hasta luego, profe. Adiós. Chao, profe. Nos vemos. Chao ese, chao Franco, chao Bernard.